Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos al nuevo año, a las nuevas grabaciones de iCaps, a todo lo que usted necesita saber relacionado a la oftalmología, a la cirugía oftalmológica y a esos conceptos nuevos, aquellas cosas que están al filo de la ciencia, eso que se callan a veces para esconderlo como si fuera un secreto de la profesión. Aquí en iCaps lo decimos todos. Todo y todos, para todos. El asunto es que hoy seré yo quien le presente un programa sobre el polo posterior, tratando las diferentes patologías relacionadas a la cirugía de la catarata, y luego le vamos a hacer una presentación de cómo usamos el OCT en el diagnóstico diferencial de estas condiciones. Con ustedes el doctor Juan Valle desde Santo Domingo. Los saludamos en este año 2022. Bienvenidos sean. Ahora sigo. El tema de hoy será el de las complicaciones en el polo posterior relacionadas a la cirugía de catarata. Los cirujanos oftalmólogos saben que la cirugía de catarata está en el segmento anterior, pero finalmente la imagen que se proyecta a través de la córnea del cristalino se refleja sobre la retina. Y hay patologías en el segmento posterior fundamentales para garantizar el éxito de la operación. Más hoy en día que tenemos pacientes que están con una altísima expectativa de una visión perfecta. Quieren ver de lejos, intermedio, de cerca, por lo cual exigen a veces lo que la retina no les puede ofrecer. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de estas patologías, también conscientes de las complicaciones que se pueden presentar en la cirugía, que pueden evitar o limitar el tema de la visión perfecta, y sobre todo saber manejar estas complicaciones y qué hacer en aquel caso. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Lo que llamamos secuelas en la cirugía de catarata. Y he tratado de hacer una lista que no es 100% perfecta, pero una lista que incluye las cosas más comunes, como la ruptura de la cápsula posterior, encarcelación en el iris, casos de uveitis, el síndrome de Irvine-Gass, el vitrio en la herida, con una mecha, o las peores, que son las hemorragias expulsivas y las efusiones. Y quizás aquellos que conocen bien, que más en nuestro medio, que es tan abundante el glaucoma, hay muchos casos que entran a la cirugía no sabiendo que tienen glaucoma y se les manifiesta después de la operación o lo desarrollan con el tratamiento de esteroides. Casos de desprendimiento de retina, y el que más nos va a ocupar en el día de hoy, que es el edema macular cistoideo, síndrome descrito por el doctor Donald Gass del Bascom Palmer hace ya más de 40 años. En fin, el síndrome de Hooke, el lipema, el iris plegado, son cosas que pueden ocurrir. Pero lo más común, y lo que tratamos de evitar siempre, es la ruptura previa de la cápsula posterior, ya sea por trauma, por inyecciones intravítreas o por vitrectomía vía pars plana. Y estamos viviendo en una época en la cual las inyecciones contra los factores vegetativos, el anti-VEGF, los angiogénicos, pues no es infrecuente hoy día que veamos casos en el que hay un toque por la aguja de la inyección intravítrea en la cápsula posterior, como es en este caso, que estoy mostrando ya de por sí. Antes de entrar a quirófano, existe una ruptura de la cápsula posterior. Ojo también con las condiciones congénitas, como son la catarata polar posterior, síndrome descrito por Bobby Osher en el año 1990, que sabemos que estas opacidades, que no es la posterior subcapsular relacionada al esteroide o al uso del alcohol, esto es una condición congénita, es una polar posterior de antaño, pero al remover la corteza delante de la cápsula, donde existe esta opacidad capsular, suele haber un orificio, y en este orificio hace muy fácil que se rompa la hialoides anterior y se prolapse el vítreo a cámara anterior. Del vítreo a cámara anterior, hablamos de cómo lo reconocemos durante el acto quirúrgico. Y dentro de los signos que hay está el enrojecimiento súbito y dramático. Sube el iris, sube la cápsula posterior y de repente se llena todo de un color anaranjado profundo, como lo vemos aquí en este caso fotografiado a la derecha, donde esta parte, que es la ruptura de la cápsula posterior, permite la introducción
del vitrio y la hialoide anterior a nuestra cánula de aspiración. El reflejo rojo aumenta, vemos que se mueve la cápsula y el vitrio cuando hacemos aspiración. Y si tratamos de aspirar el vitrio con nuestro instrumento, sea de FACO o la cánula de aspiración de corteza, pues sabemos que estamos poniendo en peligro la retina y en la parte posterior. También si quedan fragmentos del núcleo, bueno, circundando nuestra punta de FACO, vemos que el núcleo, en vez de acercarse a la punta del FACO emulsificador, se repele, se repulsa y se aleja. Y estos fragmentos entonces, ya que el vitrio está ocluyendo la puerta de aspiración de la punta de FACO, pues no lo podemos aspirar. Y el error más común es pensar que podemos usar la FACO para aspirar el vitrio. Error, nunca utilice la FACO para hacer vitrectomía. Y tenemos casos impresionantes donde se han hecho retinotomías debido a este tipo de aspiración y retinotomías grandes que son muy difíciles de reparar. Para entender esta relación de la cápsula posterior con la hialoides anterior, tenemos que volver a los espacios de anatomía. Y recuerdo que en el libro de Norm Jaffe, que se dedicó a las complicaciones de la cirugía de catarata, le llamábamos el libro rojo, después cambió el color verde, vemos que hay un anillo que une la hialoides anterior con la cápsula posterior del cristalino llamado el anillo de Weiger. También se pronuncia en inglés Weiger. Este anillo de Weiger, que lo vemos aquí, lo estoy alineando, crea un círculo en la cápsula posterior detrás del cual hay un espacio. Este espacio es el espacio de Berger. Entonces tenemos el ligamento de Weiger, tenemos el espacio de Berger y en la periferia, rodeando las zónulas del cuerpo ciliar que se adhieren al cristalino, existe un canal, se llama el canal de Hanover. Muchas personas se preguntan cómo es que cuando están irrigando con alta presión se nos mete la solución salina al espacio vítreo. Bueno, lo mismo que pasa cuando el cuerpo ciliar produce un bolo acuoso y circula a la cámara anterior, pasa cuando aumentamos la presión anterior o se nos prolonga un caso de FACO, pues vamos hidratando el vitrio y de ahí viene la presión vítrea agregada. El espacio de Berger se continúa en la parte posterior a través del canal de Croquet, que es el vestigio de lo que era la arteria hialoidea cuando estábamos en la etapa embrional del feto, y se adhiere entonces el vitrio a 3 puntos de la retina, y se adhiere con mucha fuerza. Se adhiere al nervio óptico, que cuando se separa lo vemos como el anillo de Weiss, se adhiere a la mácula, que es la atracción que puede producir entonces en el síndrome de Irvine-Gass el edema macular, y luego un anillo circundante que es el anillo donde el vitrio se adhiere a la retina en la zona periférica anterior al ecuador. Esa base de Saltzman, que también le llamamos la falda del vitrio, es el tercer punto, y es por lo cual cuando hay prolapso del vitrio tenemos que buscar la posibilidad de que se nos hayan creado desgarros en la retina periférica. Y esto incluye, y por eso esta imagen, el gran error de hacer vitrectomía con las esponjas de Webb, algo que era normal y común hace quizás 30 años. Pero desde que se descubrió la vitrectomía mecanizada por McNamara, el crear esto que requiere un poco de tracción, uno piensa que el milímetro de tracción no es gran cosa, pero nos olvidamos de que el vitrio no es una gelatina, es un tejido fibroso que está adherido a la retina en forma de una banda, y cuando hablamos el vitrio, estamos de pronto hablando de la retina y podemos causar un desgarro. ¿Qué tan frecuente es la ruptura de la cápsula posterior? Y hay un estudio de Moorfields muy interesante, de los pocos que existen, porque a la gente no le gusta hablar de sus complicaciones, en el que hicieron 62.994 casos de catarata en un periodo de 10 años, un promedio de 6.300 cataratas al año, de las cuales 1.000 de ellas, 1.035, recibieron por lo menos una inyección intravítrea con angiogénicos, antiangiogénicos. Dentro de los casos que tuvieron ruptura de la cápsula posterior, que ocurrió en 650 casos, es decir, en apenas un 1% de los casos, pero sin embargo, en los casos que recibieron las inyecciones intravítreas, era mucho más alto, 1.72. Esto quiere decir que estos casos de inyección vítrea debilitan las células y también pueden tocar la cápsula posterior, predisponiéndonos a la ruptura capsular. Esto hay que saberlo, por eso reconocerlo y preguntárselo
al paciente antes de entrar a la cirugía. Otra cosa, si estás teniendo con frecuencia ruptura de la cápsula posterior, revísese. Algo está haciendo mal. Si estés en una técnica, si tiene una máquina, quizás los parámetros no están debidamente colocados. Revise sus casos de los últimos 10 años o 4 años. Piense en la residencia. El jefe de residente permitía de 20 casos, uno que tuviera ruptura de la cápsula posterior, es decir, un 5%. Ya cuando el residente tenía más de un caso en 20, sabíamos que había algo que estaba haciendo mal y se tenía que regresar a la cirugía de Faco con rueditas, como le llamo. Es decir, buscar si está dilatando correctamente su pupila, el control de la cápsula rexis, los principios de los parámetros, y volver a revisar su propia técnica quirúrgica a una más segura que haga esto. Un cirujano veterano de muchas cirugías de catarata te pierde a través de una ruptura de cápsula, quizás una en 200, una en 500. Hay cirujanos que hasta publican 20.000 casos sin ruptura de la cápsula posterior, como es el doctor Gibbs. Las complicaciones postoperatorias en la cirugía de catarata son grandes, y sobre todo cuando hay ruptura de la cápsula posterior, porque no solamente se nos prolapsan pedacitos del núcleo hacia el polo posterior, donde no lo podemos atrapar con la vitrectomía anterior, sino que quedan flotando también en la cámara anterior, como es en el caso ilustrado que vemos entre el endotelio y el iris, un pedazo o un fragmento de núcleo, y si ven esta pupila está deformada, hay una banda vítrea que está insertada. Este es un caso condenado a una inflamación crónica, y si es núcleo va a durar 18 meses con el ojo como un tizón. Estos son casos que tienen que ser intervenidos por retina y vítreo para eliminar la tracción y sobre todo para proteger la retina de un desprendimiento. Otros signos son la uveitis, el Tyndall, el tener presión intraocular elevada, ya que tenemos sustancias ocluyendo la malla trabeculada o bloqueo pupilar, y también la formación del anillo de Sommer, que son depósitos en la cápsula del cristalino. Otros de los aspectos de las complicaciones que eran más frecuentes en la era de extracapsular y también cuando hacemos M6 era el prolapso del iris. Cuando teníamos presión vítrea o cuando teníamos unas suturas inadecuadas, que el espacio entre sutura y sutura era muy amplio, cuando la herida era muy corneal y muy vertical, pues entonces esto permitía el prolapso del iris a través de la incisión. O quizás el paciente se frotaba el ojo o dormía sin el protector o se lastimaba con un trauma contuso, causando el prolapso del iris. ¿Qué podemos hacer? Tenemos apenas 96 horas para regular esto. Dícese que después de las 72 horas ya el epitelio empieza a cubrir el iris, o sea que no podemos simplemente repositarlo a cámara anterior, sino que tenemos que hacer una iridectomía para suturar el iris antes de repositarlo dentro del ojo, o si no vamos a tener un crecimiento epitelial dentro de la cámara anterior. Dentro de las complicaciones mencionadas, una de las más comunes es la elevación de la presión intraocular. Y esto hoy día generalmente ocurre, ¿saben por qué? Porque había presión intraocular elevada antes de la cirugía. Pero ¿cuáles cosas pueden aumentar la presión? La más común es el uso del esteroide. Y por eso hace 3 años yo me salí del esteroide rutinario en la cirugía de catarata y me pasé a los AINES, ya que no tengo el problema de la presión, pero además puedo reducir la incidencia de edema macular cistoideo, algo que el esteroide de por sí no hace. Pero también tenemos como una observación muy común la retención del viscoelástico en cámara anterior, y para eso le enseño a mis residentes a hacer lo que yo llamo la maniobra de burp en inglés, que es eructar en la herida a través de una queratocentesis a la hora 6, que siempre la hago, para eliminar el viscoelástico que pueda estar acumulado en esta área. Existe también la posibilidad de que tenga un bloqueo pupilar, es decir, hizo una cirugía muy linda, perdió vitrio, pero entonces el cristalino o el vitrio está bloqueando la pupila, causando un iris con B, y estos casos necesitan una iridotomía con YAG. En aquella época, cuando se perdía vitrio, el lente a escoger era el de cámara anterior, ya sea el número 7 de Kellman o aquellos lentes de Binkhorst y de Copeland. Lentes que entonces bloqueaban el eje pupilar, causando entonces un ataque agudo de glaucoma, bloqueo pupilar. Y estos casos sin iridotomía no se resuelven.
Tratamiento, iridotomía si hay bloqueo pupilar, tópicos de bloqueadores de la producción de humor acuoso, tales como el timolol, y entonces el uso de la acetazolamida. Algunas veces, simplemente por mala técnica quirúrgica, queda lo que es una herida filtrante, el Seidel positivo. Todos tienen que aprender a teñir con la fluorescina la herida para saber si hay un escape. El escape no solamente permite el ingreso de humor acuoso, sino el ingreso de bacterias o también de sustancias que pueden ser tóxicas a la cámara anterior. La peor de ellas son las células epiteliales, las cuales se hacen de manera permanente. Las quemaduras por el faco de la herida corneal hacen muy difícil el cierre de la herida. Entonces estos casos pueden irse a una hipotonía, hasta una atalamia, y producen un cilindro impresionante en el eje de la quemadura. Entonces estos gotereos, escapes, finalmente con la hipotonía pueden terminar el desprendimiento de las coroides, y si entran bacterias, peor aún, endoftalmitis y pérdida del globo ocular. Otra complicación común, y por eso cuando decimos, ¿cómo usted sabe al primer día si ha tenido éxito su operación? La córnea tiene que estar clara, el ojo tiene que estar blanco y la pupila redonda. Mi padre decía que para qué era que yo examinaba tanto a los pacientes, si nada más tenía que hacer esas tres cosas que se hacían con una linterna. Pero hoy día sabemos que hay detalles como es este, donde una banda vitrea muy delgadita se inserta dentro de la herida. Vemos el punto aquí y el punto acá de un yesero nylon, de manera que se prolapsó el vitrio y apenas es una banda que llega a la herida corneoescleral. Si vemos esto, podemos con el jack laser pegadito a donde está empinada la pupila de forma de gota, cortar esa banda vitrea y adiós problema. Si no lo hacemos, cada vez que la luz pegue en estos ojos y se contraiga el esfínter de la pupila, va a sentir dolor el paciente, y además hay una tracción, ya que esta banda vitrea, como les dije, está conectada a la retina y le puede causar un desgarro en la retina periférica. Esto es importante porque si no lo eliminamos, garantizado está que va a tener un edema macular citoideo crónico. Y esto debe de ser resuelto. Pueden volver a quirófano y barrer ese vitrio o hacer una vitrectomía posterior para eliminar la comunicación con el polo posterior. Raras veces esto desplaza el lente intraocular hacia un lado, y mientras tenga la banda vitrea, el lente simple y sencillamente no se va a poder centrar y tiene que ser resuelto. Las pupilas atónicas también ocurren no solamente por el síndrome de IFIS, que es por el uso de la musolina, sino también porque ha habido manipulación del iris o trauma con la punta del faco emulsificador al esfínter, creando entonces un iris flácido, se queda semidilatado y no contrae con la luz, lo cual produce fotofobia al paciente. Puede ser en aquellos casos donde se adhiere el iris a la cápsula anterior, por ejemplo, casos de uveitis crónica, uso crónico de pilocarpina. Y es necesario también reconocerlo cuando hemos hecho una esfincterotomía quirúrgica, quizás en una pupila miótica o adherida, que entonces queda este iris con este comportamiento. Lamentablemente a veces cuando está muy flácido el iris también se adhiere a la herida y tendremos los problemas mencionados. El tratamiento de esto hoy día no es pilocarpina, sino brimonidina, que sirve como miótico para reducir su tamaño. Algunas veces es necesario la pupiloplastía para reducir el tamaño de la herida. Otra condición que vemos ya menos frecuente que en la época de la extracapsular es la captura del lente con el iris, es decir, con la pupila. Y vemos en este caso, de manera semilunar, la óptica del lente delante de la pupila y luego en esta parte la lente detrás de la pupila. Esto, si lo dejamos como tal, va a causar una adherencia entre el iris y la cápsula posterior del cristalino, y cada vez que se mueve esta pupila con la reacción normal a la luz, va a causar inflamación. Y es algo que debemos de eliminar para evitar el edema macular cistoideo. La descentración óptica, o en este caso el síndrome de sunrise, que es cuando el lente está desplazado hacia arriba, o puede estar desplazado hacia abajo, que es el sunset, puesta de sol, el alba, y también cuando se pone al final de la tarde. Esto quiere decir que esta lente
cuando está dividiendo de esta forma la pupila, no está enfocando debidamente la luz y la mayoría de estos pacientes se quejan de que su visión es muy pobre y requieren de una centración. Si el diafragma pupilar o capsular de estos casos lo permite, estos lentes pueden ser rotados y puestos en una región central, pero muchas veces hay ruptura de la cápsula posterior y es necesario con suturas de McCanner o técnicas de Yamane o de Agwal agarrar estos lentes de una manera definitiva a la esclera. La ruptura de la cápsula posterior no tiene que ser transoperatoria. Como vemos acá, este paciente de manera normal recibió una laceración de la cápsula posterior. Aquí vemos cómo se ve la óptica descentrada debido al que falta apoyo para la lente intraocular y causa esta descentración. Muchas veces cuando hay ruptura de cápsula posterior, como ha ocurrido en este caso, y le estoy circundando con la flecha, el lente está centrado en la cámara posterior, pero vemos masas corticales que causan una inflamación crónica y estos casos deben de ser investigados en el vitrio para saber si fragmentos de núcleo están atrás. Si quedan fragmentos nucleares que sobrepasan el 15% del volumen del núcleo, pues esto se va a convertir en una uveitis crónica que puede durar hasta años y medio. Si es apenas corteza, sabemos que en 6 semanas esta corteza desaparece, lo más que puede subirnos es la presión y la podemos controlar con bloqueadores. La vitrectomía anterior mecanizada sustituyó a la vitrectomía con esponjas, pero hoy día preferimos la técnica quirúrgica vía pars plana. ¿Por qué? Porque alamos el vitrio hacia la cavidad vitrio, alejándola de las estructuras de la cámara anterior. ¿Y por qué es esto importante? Porque como les dije, hay una adherencia en la hialoide posterior con el nervio óptico y también con la región macular. Quiere decir que la tracción que tenemos en la parte anterior, y esto fue descrito por Gass y Irvine hace muchos años, el famoso Irvine Gass, crea entonces en una deformación quística de la mácula y una reducción de la agudeza visual que puede ser crónica. Yo he tenido casos con años de edema macular cistoideo que no responden a esteroides, no responden a antiangiogénicos porque es que no eliminamos la tracción anteroposterior. Como viene una conferencia muy hermosa de Mariana sobre el OCT, no voy a pasar mucho tiempo hablando de cómo se distribuye en la región foveal estas capas de la retina, simplemente mencionar que en esta región central desaparecen las capas nucleares, quedando entonces los fotorreceptores, que son mayormente conos, sin los núcleos, y es donde tenemos la mejor agudeza visual en el ojo. Pero sin mencionar que hay unos síndromes ya bien estudiados y bien publicados, uno que es el síndrome de tracción vitriomacular, que crea esta elevación de la mácula central, esta formación quística dentro de ello, y se elimina ese valle normal que tiene la fovea en su parte central. Esta línea anterior es la hialoide posterior, que como les dije, tiene una adherencia muy íntima con la región foveal en este lugar. Pueden inclusive esta tracción formar agujeros maculares pequeños. Hablaremos de las diferentes clasificaciones del Dr. Gass, de los agujeros del 1 a la categoría 5, hasta formarse como es acá, un agujero completo. Ven la hialoide ya desprendida y separada de la retina, pero nos deja con un opérculo o un espacio abierto en la zona central. También ocurre cuando hay una separación del vitrio que células epiteliales, aquí las vemos en forma de papel de celofán, que cubre la región macular, hace que pierda su distribución anatómica, reduciendo así la visión. Y es que la fovea tiene que tener, de la manera normal, esta depresión central. Y aquí vemos las diferentes capas, empezando del vitrio, fibras nerviosas, hasta llegar a la limitante externa del ojo. Aquí siendo la limitante interna la que la divide de la hialoide posterior. En el síndrome de tracción vitriomacular, esta tracción crea una elevación del opérculo. Aquí no se ha formado el agujero, pero está en vía de formación. Aquí cuando vemos que hay una membrana epirretiniana, además de la formación del quiste central, o cuando se separa el vitrio y crea este opérculo que ahora está flotando dentro de la cavidad vítrea,
y hay agujeros pequeños y luego agujeros grandes, cosas que fueron estudiadas y publicadas por Don Gass hace años. Y tuve el privilegio de estar mucho tiempo con él. Aquí ven como la membrana que se forma, que les dije, parece papel de celofán, crea pliegues en la retina y pasa a llamarse lo que calificamos como maculopatía en celofán. Y son casos para los cirujanos de retina y vitrio que nos encantan, porque podemos agarrar esta membrana por el vuelo o el borde y hacer un pelado como si fuera una cápsula Rexis, eliminando esta deformación y esta atracción sobre la mácula. Y aquí ven el postoperatorio en este caso, que hay un pequeño besito donde la atracción causó, pero no en la zona central. Y estos pacientes sorprendentemente llegan a tener una agudeza visual excelente. Y ven que este paciente no solamente tenía catarata, sino también la agudeza visual limitada. A los 67 años de edad, este era el ojo normal y vieron que en el otro ojo tiene no solamente la membrana epirretiniana, sino también el edema macular cistoideo. Paso ahora a una condición menos frecuente, que es el tema de las enfermedades venosas oclusivas. Y lo digo porque tenemos un caso de una doctora en medicina que ayer nos llegó con una oclusión de vena central de la retina nueva. Resultó que tenía la presión elevada y la semana que viene lo vamos a compartir el caso con ustedes. Pero el edema macular puede ocurrir también con las enfermedades vasooclusivas. Y esto ocurre porque la vena comparte una manga o una vaina con la arteria de la retina, de manera que cuando sube la presión arterial, pues entonces existe un desplazamiento y compresión de la vena causando la obstrucción. Y aquí vemos el caso típico de la obstrucción de la vena central de la retina, con estas pinceladas o llamaradas de sangre, formación del edema macular central y estas manchas algodonosas blancas, que son signos de isquemia que pueden tener. Con el tiempo se reabsorbe la sangre y empiezan a formarse estos vasos en forma de tirabuzón en la papila del nervio óptico, que aunque no veamos ya la sangre porque se pudo reabsorber, nos queda como un vestigio de lo que había sido la oclusión de la vena central. Estos casos tienen muy mala visión, algunas veces presentan con efectos pupilar aferentes, pero no siempre. Y dependiendo de la cantidad de sangre, sabemos que si hacemos una angiografía, en este caso, en este momento no vamos a ver la circulación en los vasos porque la sangre lo tapa. Pero esperamos 4 o 6 semanas y le repetimos la angiografía para establecer el diagnóstico. Antes, el único tratamiento que teníamos para estas enfermedades venosas era el láser, ya sea focal o por fotocoagulación panretiniana, pero hoy día tenemos afortunadamente el acceso a los antiangiogénicos. Y aquí vemos casualmente un estudio donde estamos en la fase arteriovenosa, muy retrasado el retorno, y vemos ya cómo se ven estos espacios quísticos producidos por el edema macular, y estos espacios oscuros que simple y sencillamente significan que no hay nutrición, no hay irrigación, hay isquemia en la distribución de esa vena, que cuando el cuerpo humano detecta un área de isquemia en el ojo humano, empieza a producir el factor vegetativo, proliferan los vasos, pero muchas veces no los vasos que deseamos, y terminamos con una rubeosis o glaucoma neovascular. Estos casos generalmente están relacionados a la hipertensión arterial y se cree que los procesos isquémicos se deben a eso. Brevemente hablar de lo que es la diálisis capsular intraoperatoria, ya que es algo que prevemos, ya mencionamos al principio, que tenemos que identificarlo con un aumento de reflejos rojos, ya no responde el núcleo de la misma manera, ya que el vitrio obstruye en nuestra punta de faco, y como entonces tenemos un lío, porque tenemos corteza con cristalino, con vitrio todo mezclado y el riesgo de que el núcleo se nos pueda caer hacia abajo. Y esto para ilustrar varias formas de que este cristalino puede estar o luxado, como en el síndrome de Marfan, o un cristalino inmenso, creando un glaucoma facomórfico que cierra el ángulo de la cámara anterior, o un glaucoma facolítico cuando las partículas del cristalino salen a la cámara anterior, o que es una ruptura de la cápsula anterior que puede ser traumática, llenándonos la cámara anterior
este material cortical y las famosas células de Gitter que obstruyen la malla trabecular, aumentando la presión intraocular. Y aquí hay un caso de la típica catarata morganiana, donde el núcleo, como quien dice, cae dentro del saco capsular. Pero ojo, en este lugar hay cápsula anterior y hay cápsula posterior y nada de por medio. Que son los casos que uno fácilmente con la faco, como no hay corteza casi, puede lastimar la cápsula posterior. Aquí un ejemplo de glaucoma facolítico en el que se ve la acumulación de este contenido de una catarata blanca que transuda a través de la cápsula, llenando la cámara anterior y causando uveitis. O la luxación del cristalino en un síndrome de Marfan. Esto es cristalino, esto es prolapso de la llanoides anterior. O cuando tenemos una descentración óptica, y volvemos a la anatomía que les mencioné al principio, aquí una áptica se ha ido a través de la zona de hacia un lado, sin embargo la otra áptica queda anclada en el surco, pero tenemos una descentración. Para alinear esta lente es necesario sacar esta áptica de esta cápsula y rotarlo. Y muchas veces nos encontramos que no solamente es que la lente se posee, sino que la áptica se ha perdido en la cirugía anterior de quizás un cirujano que refiriera el caso. Y que hay que estudiar con VM estos casos antes de llevarlo a quirófano. Lentes intraoculares que se dislocan a la cámara posterior. Imagínense con estas lentes, que era de los que se adaptaban a la pupila, hay que sacarlo del ojo y reemplazarlo entonces con un lente de 3 piezas que pueda ser adherido al espacio escleral. La opacificación de la cápsula, que es quizás de todas las medidas la menos inofensiva y la más común, se debe a que el epitelio de la cápsula posterior, después de la facomulsificación o la extracapsular, se mantiene. Y aunque parece lento, es más rápido en las personas jóvenes, más lento en las añosas, crea esta opacidad por lo que llaman la catarata secundaria. Y hemos aprendido a hacer lo que llaman la capsulotomía en forma de T. Hacemos una línea horizontal de Jack Laser seguida de una línea vertical y abre perfectamente. Y no hay que dilatar la pupila demasiado para hacer esto. Y lo que sí queremos evitar en estas cápsulas que son muy fibrosadas es lo que llamamos el chipping, es decir, que se entusiasma tanto el cirujano que en el Jack Laser lastima el lente intraocular de forma definitiva. Y obviamente en estos casos no es verdad que la agudeza visual va a ser mejorada a menos que no se cambie la lente. Existen también fimosis de la cápsula posterior, cuando hemos hecho una capsulorhexis muy pequeña, menos de 5 milímetros, y se forma una fibrosis. En la época que teníamos los lentes de monopieza en forma de plato, este cierre de la fibrosis era peligroso porque si hacíamos una capsulotomía posterior, explotaba el lente hacia la cámara posterior y por ende teníamos que hacer incisiones relajantes con el jack, primero en la cápsula anterior y luego en la cápsula posterior para manejar estos casos. Y finalmente, el edema macular cistoideo, que es el tema principal del cirujano de catarata hoy día. Es un síndrome descrito por los doctores Sam Irvine y Donald Gass allá por los años 60, donde en la era intracapsular, en aquellos casos que quedaba una mecha de vitrio debido a la herida corneal, que era de 10 o 12 milímetros, pues entonces causaba de manera crónica este aspecto petaloide, que cuando inyectábamos la fluoresceína tenía en la etapa tardía no solamente la mácula, sino el nervio óptico. Y esto se debe a una inflamación crónica. Lo vemos en casos que ni siquiera han sido operados de catarata. Es un signo de inflamación que está descrito en la pasplanitis, en la retinitis pigmentosa, en la angiomatosa, cuando hay lentes en cámara anterior, o cuando tenemos una inflamación que no desaparece, o diabetes e hipertensión. Tenemos que pensar en esta complicación, tenemos que saber manejarla y hoy día, afortunadamente, tenemos AINES o antiinflamatorios no esteroideos que nos permiten inhibir esta inflamación sin elevar la presión como era en la época de los corticoides. Secreto de Kastner, que fue el padre de la vitrectomía, es usar esteroides un poco para elevar la presión y colapsar los quistes que se formaban. Y de esta manera, si no responde a las 6 semanas, o inyectamos el vitrio con esteroides o procedemos a una vitrectomía vía pars plana cuando estos casos se hacen crónicos. Y con esto yo le voy a pasar el batón a mi querida discípula y alumna, la doctora Mariana Romero, ya que les he dado bastantes complicaciones esta semana sobre el polo posterior de la cirugía de catarata
y espero que les haya gustado. Con ustedes el doctor Juan Valle. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la presentación, doctor. Es un placer para mí compartir esta presentación con todos ustedes en el día de hoy, en el cual estaremos hablando un poco de lo que es la tomografía de coherencia óptica macular. Si bien a modo de agenda para el día de hoy, lo que vamos a tratar, vamos a ver un poquito sobre las generalidades y antecedentes históricos de la tomografía de coherencia óptica, indicaciones, bases de la interpretación, tanto su análisis cualitativo como su análisis cuantitativo. Vamos a estar hablando sobre la anatomía normal de la retina y vamos a tratar, por último, errores en la adquisición e interpretación de las imágenes. Y muy bien, vamos a comenzar entonces definiendo lo que es la tomografía de coherencia óptica. Según la Academia Americana de Oftalmología, se trata de una prueba no invasiva que utiliza ondas de luz para tomar imágenes de la retina, el tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior del ojo. Más una descripción un poco más profunda. Según esta bibliografía, se puede definir también como la tomografía de coherencia óptica como una herramienta diagnóstica capaz de proporcionar imágenes transversales de la retina en vivo de alta resolución, similar a un corte histológico visto al microscopio. Vamos a tratar sobre un poquito de historia y bueno, bien, vamos a comenzar diciendo que este dispositivo fue desarrollado en el año de 1991 por James Fujimoto, quien dio el prototipo inicial, y era basado sobre el dominio de tiempo y en el cual va a marcar el inicio de un cambio en el desarrollo de la oftalmología. Si bien en el año de 1995 cuando llega al mercado el primer dispositivo comercial, y un año posterior, en el año de 1996, la industria de Carl Zeiss nos presenta un OCT con un escáner más veloz, y en el año de 2001 es cuando comienza su instalación comercial definitiva con una expansión mundial, entrando al mercado con el dispositivo de Stratus OCT. Y para el año de 2016 va a ser cuando se desarrollan los sistemas de alta definición, apareciendo la tecnología de dominio espectral o spectral domain, los cuales son los usados en la actualidad. Y bueno, si bien sabemos que el OCT constituye el mayor avance tecnológico de los últimos años en el mundo de la oftalmología moderna, convirtiéndose en el método diagnóstico por excelencia para el análisis y el seguimiento de las enfermedades que afectan a la retina y el nervio óptico. La tomografía de coherencia óptica se va a basar en el fenómeno de interferometría y tiene diferentes principios de escáner. Los primeros tomógrafos estaban basados con el escáner de dominio de tiempo, el cual nos mostraba unas imágenes más pixeladas, como podemos ver en esta primera imagen. La resolución era bastante más limitada y esta se basaba en un principio denominado interferómetro de Michelson, alcanzando una velocidad de escaneo de 400 escaneos A por segundo. La segunda generación de OCT fue una tecnología muy diferente. Esta se denominó dominio espectral o spectral domain, y esta logró que la señal tuviera una mucho mejor resolución axial, aumentando con esto su velocidad de escaneo, logrando de 20.000 a 40.000 escaneos A por segundo. Entonces esto hizo posible realizar mediciones mucho más precisas durante un tiempo de examen, o sea, mucho más razonable, un periodo de tiempo más corto. Y es cuando llega la tercera generación, que es con la que contamos en la actualidad, que es el OCT barrido o fuente de barrido. Y bien, este nos permite el intercambio de ondas, se realiza mucho más rápido y nos permite llegar hasta una velocidad de escaneo de 100.000 escaneos A por segundo, logrando con esto una mayor penetración en el tejido y las estructuras opacas. En cuanto a las indicaciones para el OCT, este nos va a ayudar para evaluar la retina y sus subcapas, tomar en cuenta la extensión de defectos o anomalías de la retina,
medidas detalladamente, monitorear la progresión de las patologías en la decisión y planificación del tratamiento y para monitorizar la respuesta a la terapia. Este nos puede ser útil, por ejemplo, para diagnosticar agujeros maculares, tracciones vitreomacular, edema y exudados maculares, así como su progresión o regresión del mismo, desprendimientos de la retina neurosensorial y del epitelio pigmentario de la retina, y hasta tumores coroideos. Si bien vamos a hablar un poquito de las bases de la interpretación de los ET, para interpretar con éxito una imagen de OCT, de tomografía de coherencia óptica, se necesitan 3 elementos, los cuales van a ser una imagen de buena calidad, la terminología, que esto se basa en el lenguaje científico, capaz de describir la totalidad de la imagen y distinguir entre diferencias útiles pero significativas, y la metodología, la cual nos va a facilitar la interpretación, minimizando el riesgo de cometer errores. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para interpretar una OCT? Bien, se necesita identificar la localización de las estructuras, y una vez que se identifica la localización de las estructuras, yo me voy a cuestionar, ¿qué es lo que veo? ¿Son estructuras nuevas o se trata de algunas alteraciones? Y como bien saber que el primer objetivo en la interpretación de la tomografía de coherencia óptica es la identificación de los procesos patológicos. Ya que revisamos los puntos básicos de la tomografía de coherencia óptica, ahora hablaremos de la anatomía normal de la retina vista desde el OCT, comenzando desde las capas oculares internas hasta las capas retinianas externas. En una OCT fisiológica vamos a encontrar la cavidad vítrea, la cual va a ser una cavidad completamente hiporreflectiva, y en ocasiones se puede evaluar también el vítreo cortical posterior, que es una membrana que tiene una hiperreflectividad y puede no ser totalmente continua. La membrana limitante interna, la cual corresponde a los procesos internos de las células de Müller, y esta tiene una relevancia en la protección mecánica de la retina interna y en las patologías de interfase vitreomacular. La tercera capa, que es la capa de fibras nerviosas, esta se trata de una capa hiperreflectiva que vamos a encontrar más engrosada hacia el sector nasal. Le sigue la cuarta capa, que es la capa de células ganglionares. Esta es una capa hiporreflectiva. Es importante saber que todo lo que es células se va a ver como hiporreflectivo, mientras lo que es fibras y pigmentos va a ser más hiperreflectivo. La capa plexiforme interna, que es una capa hiperreflectiva, se va a seguir de la nuclear interna, que se trata de una capa hiporreflectiva, la plexiforme externa, y es importante destacar que estas capas que acabo de comentar corresponden a las capas histológicas retinianas. Bien, después encontramos la capa de Henle, que se encuentra dentro de la capa de fotorreceptores, y esta va a corresponder a las fibras nerviosas de los fotorreceptores. Se va a observar como una imagen, ligeramente más hiperreflectiva, según el corte tomográfico. Y la capa nuclear externa. La membrana limitante externa va a ser una capa hiperreflectiva. Su integridad, es un indicador de la integridad de los fotorreceptores. Tenemos la zona de mioide, que es una capa hiporreflectiva y corresponde a la porción interna del segmento interno de los fotorreceptores. Tenemos la zona elipsoide, también llamada tercera banda, la cual corresponde a la porción externa del segmento interno de los fotorreceptores y es la parte de las células con la concentración más alta de mitocondrias. Seguida de una capa hiperreflectiva, que es en donde se encuentran los segmentos externos de los fotorreceptores, y la zona de interdigitación, que es la segunda capa doble que corresponde al epitelio pigmentario de la retina. Aquí se van a encontrar las terminaciones de los segmentos externos de los conos. Entonces, bien, vamos a tener el complejo epitelio pigmentario, membrana de Bruch, que se va a presentar como una doble capa, y es importante detenernos en esta capa, ya que esta va a tener una connotación importante en la agudeza visual. Entonces, bien, es importante conocerlas porque muchos biomarcadores de diferentes patologías se van a correlacionar con daño en estas estructuras y, como habíamos comentado, son biomarcadores del pronóstico visual.
En cuanto a la capa de coroides, aquí se puede distinguir entre la coroides externa, que es la capa de Haller y corresponde a la capa de grandes vasos, y la coroides interna o capa de Saller, que va a corresponder a la capa de medianos vasos. Y por último, tenemos la interfase posterior del epitelio pigmentario con su fase esclerocoroidea. Van a conformar a nivel de la fobia un espacio coroideo subfoveal, y vamos a tener a la esclerótica, la cual va a ser hiporreflectiva y su coloración uniforme, y esta se puede valorar solamente en casos concretos, por ejemplo, miopías altas. También tenemos, las imágenes pueden ser también representadas en una falsa escala de colores que nos indica reflectancia, y estos cambios en la reflectancia óptica se van a ilustrar en forma de códigos de colores, en la que los colores del rojo, amarillo, blanco nos van a indicar una alta reflectancia, y colores fríos como el azul y el verde nos van a indicar baja reflectancia. A su vez, el color negro nos va a indicar ausencia de reflectividad. Aquí está una tabla en forma de resumen, que esta nos va a ayudar para identificar con más facilidad las capas tanto hipo e hiperreflectivas. Entonces, el análisis de las imágenes de OCT se pueden dividir en dos etapas, en un análisis cualitativo y en un análisis cuantitativo. En cuanto al análisis cualitativo, es cuando estudiamos la morfología, la estructura y segmentación de la retina, es el estudio de la hiper e hiporreflectividad, la presencia de formaciones anómalas o acumulaciones y el estudio de las áreas de sombra óptica posterior. Y en cuanto al análisis cuantitativo, es la manera objetiva en la que podemos, en la que tenemos que, que podemos dar seguimiento a nuestros pacientes, y esta nos va a medir tanto el volumen como el espesor. El análisis cualitativo, dentro de este análisis, cuando hablamos de morfología retiniana normal, es importante que reconozcamos en primer lugar la cavidad vítrea o bien interfase vitreoretiniana, la cual es una estructura hiporreflectiva y en ocasiones puede llegar a tener lesiones hiperreflectivas. Debemos también observar el perfil retinal anterior, que si dividimos la mácula en dos partes, en su porción central van a ser similares, y esta va a tener una depresión a nivel de la fobia, la cual va a ser regular. Lo mismo que el contorno foveal, la depresión foveal debe de tener una caída bien regular, no debe de presentar rectificaciones o no debe de ser más profunda que lo normal. Es importante también observar el paralelismo de las capas retinales, deben de ser paralelas entre sí, y cuando se pierde este paralelismo vamos a hablar de una irregularidad. El perfil retinal posterior es a nivel del complejo epitelio pigmentario, membrana de Bruch, y este se va a visualizar como una banda hiperreflectiva continua. Y en cuanto al análisis cuantitativo, recordemos bien que este nos va a ayudar a valorar el volumen y espesor de la retina. Esto es mediante un escaneo de un cubo macular, lo va a medir de un área cuadrada de 6 milímetros por 6 milímetros, y estos valores van a ser medidos por el software y una escala de colores, ya sea cálido y frío, la cual está basada en normativas de acuerdo a la edad, sexo y etnia. Y este nos permite evaluar una progresión o regresión de la enfermedad, de las patologías. Bien, en este cuadro se presentan algunas anormalidades que podemos encontrar en las capas y la manera correcta en la que debemos describirlo, así, como irregularidad, fragmentación, ruptura, interrupción, depresión, elevación, adelgazamiento y engrosamiento. Y también tengo unas imágenes, como podemos ver en las imágenes inferiores. La primera imagen, de patologías, estamos viendo un arrugamiento de la retina interna por la membrana epirretiniana. Podemos ver unos parches de fragmentación del elipsoide secundaria o una coroiditis multifocal. Podemos observar una ruptura del epitelio pigmentario de la retina secundario a una membrana neovascular coroidea. Observamos aquí atrofia focal corioretiniana, un edema macular diabético, atrofia de la retina secundaria a un proceso isquémico y una isquemia macular aguda que genera engrosamiento focal por edema axonal de la retina interna. Entonces, vamos a presentar hablando sobre los errores en la adquisición de las imágenes
Esto podemos presentar estos errores cuando la calidad de las imágenes, o sea, depende de la transparencia de medios ópticos. Entonces, bien, o sea, una limitación sería la opacidad de medios, por ejemplo, un hemovitrio, una catarata densa, opacidades corneales, y es importante también, o sea, considerar que se deben de evitar pruebas de contacto corneal antes de realizar este estudio. Por ejemplo, pruebas de paquimetría, pruebas de tonometría, y si es necesario, se puede utilizar lágrimas artificiales. Otro error son los artefactos, que estos se van a producir debido al movimiento del paciente, esto generando errores de segmentación, y la máquina nos va a interpretar unos falsos negativos y una presentación incorrecta de la lesión, el cual, o sea, existe el riesgo de no mostrar de forma precisa la lesión. Esto puede ser debido a que el operador de la máquina, o sea, que no cuente con un conocimiento adecuado de la funcionalidad y técnica de la toma del estudio. Y en cuanto a los errores en la interpretación de las imágenes, bueno, esto es, o sea, si bien sabemos que el OCT se trata de una prueba estructural más no funcional, y la evaluación de la patología no se va a apoyar en la valoración cualitativa ni cuantitativa. Los errores en la segmentación automática, que estos son errores del software, del equipo. ¿Por qué? Por una incapacidad de reconocer correctamente una capa o por factores, por ejemplo, o sea, la medición de una estructura de bajo ángulo. Entonces, o sea, no se va a poder comprobar su fiabilidad. Y por último, o sea, el resultado el comparar resultados entre diferentes equipos, no es posible, ya que los datos de equipo a equipo, o sea, van a tener unas diferencias significativas y solo se puede hacer si se valora cualitativamente. Si bien, doctor, esto era lo que hoy tenía para compartir con ustedes, bueno, para compartir con ustedes en el día de hoy. Y muchísimas gracias, sobre todo por la invitación, doctor. Adriana, lindísima tu presentación. Realmente la OCT hoy día ha sustituido prácticamente la angiografía fluoresceínica y hoy le agregamos la parte del angioplex, es decir, el poder hacer estudios de las diferentes capas de la OCT, que todavía está encontrando su indicación, pero nos lleva a un nivel de sofisticación tremendo. Hoy podemos hacer hasta dentro del quirófano una OCT de la mácula para saber si retiramos toda una membrana. Es una contribución inmensa a lo que es nuestra especialidad y tú lo has revisado de una manera magistral. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora una presentación extraordinaria de mi querido doctor Ángel Costa, fellow desde hace un año conmigo. El doctor Costa es del Perú y nos va a presentar un caso que mencioné brevemente en la introducción de este programa de una paciente que compartimos en el día de ayer. Con ustedes, el doctor Ángel Costa. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Valle, por la presentación. Como ya usted mencionó anteriormente, a continuación vamos a presentar un pequeño caso que vimos el día de ayer en la clínica. Se trata sobre una paciente, mujer de 63 años, dominicana, de profesión anestesióloga, que refiere no ser hipertensa. La última vez que fue a su cardiólogo para un control fueron muchos años atrás. Y nos viene por un tiempo de enfermedad de una semana. Ella se aqueja que está viendo mucho menos del ojo derecho. No tiene ningún antecedente patológico ni quirúrgico relevantes. Entonces, ella nos viene con una agudeza visual sin corrección de 20-40 para el ojo derecho, que se mantiene igual con corrección, y del izquierdo 20-25 que corrige a 20-20, presiones intraoculares en 12 y 13 respectivamente. La evaluación pupilar presenta para ambos ojos unos 4 milímetros o una buena reacción pupilar sin defecto pupilar aferente relativo. En el segmento anterior, lo que pudimos evaluar en su momento fue una córnea clara para ambos ojos, cámara anterior amplia, el cristalino con una opacidad leve, color de 1, iris vitrio normal,
nervios con excavaciones pequeñas de 0.1 y en la fundoscopía se evidenció para el ojo derecho medios claros, papila de bordes definidos, una relación arteria-vena 2:3 y como ven ustedes, múltiples hemorragias puntiformes y elongadas en todo el polo posterior, ¿no? Con acumulación de líquido a nivel foveal. En el ojo izquierdo, lo que nos llama la atención es esta lesión de acá, como exudados algodonosos, que nos pueden evidenciar cierto grado de isquemia. Por lo demás, el ojo izquierdo luce totalmente sano, a excepción de ese pequeño detalle. Se le pidió ese mismo momento un OCT, donde se evidencia para el ojo derecho un aumento de la calidez y del grosor macular, y a su vez hay cavidades hiporreflectivas a expensas de las capas externas e internas de la retina, con pérdida de la depresión foveal. En el ojo izquierdo luce todo normal, la depresión foveal en forma de V, sin alteración alguna. Entonces, para recordar simplemente algo pequeño en relación al CRVO, debemos mencionar que esto de acá está relacionado en muchos, o una de las primeras causas es la hipertensión arterial o discrasia sanguínea, por ejemplo. Y justo ocurre en las oclusiones venosas que esta patología ocurre justo antes de la emergencia de los vasos a través de la retina, y es justamente por el cruce que hay entre la arteria y la vena, como ustedes los pueden visualizar en esta zona de acá, ¿no? El aumento de la presión brusca sobre la arteria me comprime la vena, y acá vemos la estrecha relación que hay entre la arteria y la vena oftálmica, que es la causa, la compresión que es la causa que me conlleva a esta patología. Entonces, el edema macular, ¿cómo se explica en estos casos? Si es porque la obstrucción del flujo venoso disminuye el flujo sanguíneo a nivel de la retina, y eso me conlleva a dos cosas. Hipoxia, por un lado, que aumenta las citoquinas, que hace una alteración de la barrera endotelial y por ende mayor extravasación de líquido. Pero a su vez, el aumento de la presión venosa central conlleva también a esta extravasación de líquido, que perpetúa esto y es lo que nosotros lo vemos como el edema macular, ¿no? Entonces, esta paciente, que aparentemente no es hipertensa, después de haber visto este fondo, le tomamos la presión. Recuerdo que usted le tomó en 4 oportunidades y la presión estaba por encima de 200 sobre 105. Claramente ella tiene que ir al cardiólogo, probablemente le den su aspirina, algo para controlar la presión, y por parte de nosotros manejar el edema macular, ¿no? Y esto es cuanto lo que quería mencionarles el día de hoy en relación a este pequeño caso. Gracias, doctor Costa. Es un caso que para mí ejemplifica muchas cosas porque, a ver, médico ella, anestesióloga, el esposo médico, 20 años sin ir al cardiólogo, pero está bien, no fuiste al cardiólogo, pero por lo menos tómate la presión arterial. De manera que habla un poco de esa negación propia de los médicos de que las condiciones o enfermedades solamente afectan al prójimo y no afectan a uno mismo. Y es impresionante que ella simple y sencillamente no se daba cuenta, y sabe Dios qué tiempo tiene con la presión arterial elevada. Todavía no tenemos respuesta, ya que la vimos ayer, pero es un caso muy dramático de algo que afortunadamente se manifestó en el ojo y de manera leve, porque 20/40 de visión, en menos de 6 semanas ella lo recupera todo, pero nos hizo descubrir algo que la podía matar. Te lo agradezco muchísimo a ti por haber recopilado toda esta información en tan poco tiempo, y es un caso que es bastante común para nosotros en nuestro medio, y fíjense que esto no tiene dimensión de clase, puede ocurrir en personas pobres, clase media y rica, es un asunto
de lo que es la epidemia del síndrome metabólico en el Nuevo Mundo. Señores, con esto me despido. Gracias por estar en ICAPS, gracias por su contribución. Aquí les prometemos siempre que vamos a tener informaciones como la que les hemos ilustrado en el día de hoy, que espero hayan sido de su agrado, y lo invitamos la semana que viene para seguir compartiendo con ustedes todos estos conocimientos, estos casos, y vamos a venir a partir del año 2022 con videos interactivos de lo que hacemos en el quirófano. Con ustedes, el Dr. Valle, me despido. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.